Este es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Esta es la segunda edición del podcast de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex. Mi nombre es Íñigo Aragón y estoy aquí con Karim. ¿Cómo estás, Karim? ¿Qué onda, Íñigo? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Este es el segundo podcast que estamos haciendo y creo que estamos muy emocionados de lo que va a surgir de esto. Pues sí, la verdad es que hicimos uno con el presidente de la industria del mezcal, que pues, yo creo que salió bien. A falta de invitados, estamos haciendo nosotros de prueba. Que decir. Y bueno, claro. La intención es reflexionar sobre qué es el empresario, lo que vive un empresario joven y casi cualquier tipo de empresario, ¿no? Sobre todo en el inicio. Y ser inspiración, creo que la palabra más importante de estos podcasts y lo que queremos hacer es generar inspiración para que todos aquellos que tienen este espíritu empresarial se unan, lo escuchen y les sirva para poder analizar ciertas cosas que a lo mejor ya hicieron y que les ha funcionado muy bien y otras que a lo mejor son oportunidades que estamos no viendo cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos y gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Yo, la verdad es que, pues, yo te conozco desde que vamos en la universidad y para mí la verdad es que, pues, hay mucho sentido haciendo una inspiración y quería preguntarte a ti, ¿qué es lo que más te ha costado cuando iniciaste? ¿Cuál fue tu mayor miedo al iniciar tu empresa? No sé si quieres contar un poquito qué es lo que Claro, haces. sí, nos conocemos desde la universidad y de ahí hemos hecho varias cosas juntos fuera de la universidad y creo que también en el tema empresarial hemos empezado a colaborar con algunos proyectos interesantes que creo que van a desarrollarse. Yo tengo una empresa en conjunto con mi esposa, toda la vida laboral nos hemos dedicado al tema de consultoría de negocios, muy enfocado hacia la parte de mercadotecnia. Yo estudié marketing, pero hemos podido desarrollar cuestiones de logística, cadena de suministros y sobre todo innovación y disrupción digital. Entonces, cuando iniciamos, la verdad es que fue más bien un paso lógico en la carrera que estábamos impulsando. Veníamos de un corporativo en el cual trabajábamos con diferentes empresas, tuve la oportunidad de trabajar en Sudamérica, en otros estados aquí en México, y creo que era el paso, ¿no? Coincide con el tema de que nos íbamos a casar y pues fue como el hecho de decir queremos empezar a construir algo que genere un cambio, que creo que aquí lo más importante, fíjate que no es miedo el que tenía, para mí fue un momento decisivo de decidir quiero marcar una diferencia en el entorno en el que estoy. Creo que eso es algo muy importante, pero sí tenía creo que un temor muy grande que era el SAT, ¿no? Lo que más me daba miedo era el pago de impuestos, sí. Porque al final no nada más éramos dos, o sea, es gente que trabaja conmigo. Ese es el principal miedo. La película esa de It, ¿eso? Que se convierte en tu peor miedo. O claro, sea, si a mí sí, se me aparece, sí. Se convierte en ese del SAT que te viene con su gafete y peinado así. Eso sería mi peor miedo, si se me aparece. Sí, que te toquen el timbre, ¿no? El sonido del timbre, vengo del SAT a revisión. Ese es mi mayor miedo. Ese era mi mayor miedo al arrancar. Sí. De hecho, arrancamos y no estábamos dados de alta ni nada. Y arrancamos más bien con la confianza de los clientes que teníamos ya. Buenas amistades que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y llegó un punto en el que pues también era lo lógico, ¿no? Empezar a tener las cosas bien y era un miedo que sí traíamos, que aún no tenemos, pero que hemos logrado encontrar también ventajas al estar justamente dado de alta, ¿no? Entonces... Pero ¿cuál era tu miedo con el SAT? O sea, yo creo que pasa como cuando te para el tránsito, o sea, que ya sabes que vas bien, que tienes tu tarjeta, pero algo va a encontrar, ¿no? O no sé, o tal vez porque nunca nos capacitamos en eso, como que pensamos mucho en el producto, en la comercialización y nunca, es como que lo que dejamos al final, tal vez, o que... Pues más el miedo que me daba era que cuando hicimos la propuesta de negocio, o sea, realmente tú sabes que cuando pones un negocio no haces un plan de negocio, no estableces tu punto de equilibrio, no generas ningún tipo de rendimiento ni nada. Más bien creíamos y teníamos el gran temor que estuviéramos viviendo nosotros mismos de un impuesto que pudiéramos estar pagando, ¿no? O sea, que dentro de nuestros costos, de nuestros servicios y los gastos que teníamos al interior, no estuviéramos considerando un margen de impuestos suficientemente grande para que la empresa pudiera sobrevivir con ese pago de impuestos. Uh-huh. Entonces, esa era la razón. Por ejemplo, creo que ahí el gran temor que tuvimos y cuando hicimos el cambio, pues tuvimos que incrementar precios también hacia los clientes, ¿no? Entonces, por ahí fue de donde empezamos con el tema del SAT. Sí, es un error común, ¿no? Pensar que el impuesto es parte de la utilidad, ¿no? Claro, exactamente. No apartarlo y no tenerlo bien identificado, cuál es el porcentaje que vamos a incurrir en el tema de impuestos, ¿no?
Pero bueno, es un tema pesadito, al que nadie le gusta hablar. Sí. Entonces, pues también la pregunta sería esa. Tú tienes varios negocios, la verdad es que ahorita platicábamos, me estabas enseñando los planes que tenías y a mí también me genera esa duda, ¿no? ¿Cuál es el mayor temor con el que vives? Porque creo que no es nada más cuando arrancas, sino también cuando vas a poner una nueva iniciativa. Sí. ¿Y a qué le temes? Tú, Íñigo, ¿a qué le temes? Pues, o sea, a diferentes cosas, o sea, siempre a que no funcione la inversión, porque mucho, o sea, la verdad es que sí, mucho es de corazonada, de lo que vas viendo en la experiencia, y lo que te decía, o sea, la verdad es que estamos creciendo, pero no es este negocio que es súper sólido, ¿sabes? O sea, sí como siento que pues, tal vez sí me va bien, siento que sigo en ese punto en el que me puede ir mal, o sea, Claro. se puede ir todo otra vez mal, como que hay otros negocios muy sólidos, ¿no? Que es, o sea, de alguna forma, digo, todo va a cambiar, todo puede pasar, pero hay otros negocios que los ves súper estructurados, ¿no? Entonces, a mí mi miedo, digamos, en la empresa es como no poder dar ese paso profesional, para O estructurarla. sea, estás en el punto de la profesionalización de tu negocio. Sí, exactamente. Sí, así lo definiría. Estoy como que en el punto de profesionalización del negocio. Yo personalmente, pues, miedo, pues a veces sí tengo a no tomar la mejor decisión, tal vez. Y al inicio, la verdad es que nunca tuve mucho miedo, pero al inicio, cuando empezaba, sentía mucha pena. O sea, igual es algo que como que nunca había dicho, creo. Sí, me lo habías platicado, pero no abiertamente habías dicho que te como daba que sentía pena. pena, o sea, y todavía a veces me pasa, como que, no sé, yo la verdad creo que todos somos vendedores, o sea, Claro. si eres doctor, pues eres un vendedor, al final de cuentas, o sea, va a elegir un paciente ir contigo, según cómo lo atendiste, tus resultados, etcétera. Claro. Entonces algo que a mí me costó, o sea, empezar. Sí me acuerdo que en algún momento alguien me dijo, es que Íñigo trabaja en Prolux. Y que creo que era como te presentabas, no había como no era tan directa la parte en la que decías, sí, yo soy dueño de la empresa. Sí, pues también es una empresa en la que participamos varios y bueno, pues sí, no, nunca me presento así, ¿no? Pena, ¿y pena en qué sentido? O sea, ¿qué era lo que sentías en ese momento por el tema de la pena? Pues recuerdo, por ejemplo, una vez que hicimos pues como una activación. Y yo decía, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer, háblenle nada más a los que conozcan, es una cosa muy sencilla, de 15 minutos, lo que sea. Y después como que reflexioné que yo lo que no quería es como que echarle muchas ganas, como que se viera y que nadie llegara. O sea, que te autosaboteabas con miedo al fracaso. Como curándome de salud, exactamente. así. Y eso es algo que como que medio que me persigue a veces. ¿Por qué? O sea, ¿en qué otro momento te ha pasado? Varios. Muchas veces. Últimamente, algo que hayas sentido como, híjole, mejor vámonos chiquitos poco a poco para no... Pues la apertura de las motos, lo de la presidencia Coparmex, a veces pienso así no, pues quién sabe, o sea, yo creo que no sé. Claro, sí, no es lo mejor. Creo que es algo bien interesante. A mí también me pasa y creo que ese es un tema que a lo mejor a muchos de los empresarios con los que nos están escuchando hoy, o espero yo muchos, a lo mejor son pocos, y es esa misma sensación de la que tú platicas en ese momento. O sea, vamos a hacer el podcast exactamente y seguramente nos van a escuchar 2 o 3 personas, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso nos pasa a todos y creo que eso nos hace también diferentes, ¿sabes? Creo que todas las personas pasan por eso en muchos puntos de su vida. Pero tal vez esa podría ser la diferencia entre el empresario, ¿no? O sea, como decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo miedo al fracaso, pero estoy dispuesto a que se dé. Algo que siempre he creído también es que tenemos más bien miedo al éxito y no estamos listos para el éxito, ¿no? Estamos muy preparados para el fracaso, pero no estamos como en esa sensación de, ¿sabes qué? El éxito puede ser que 5 personas vengan, ¿no? Cuando yo esperaba que vinieran 20, pero mejor me quedo callado. No sé si sea algo así a lo que te refieres. Un poco sí, y yo he encontrado la solución, bueno, ya hemos platicado antes, que hay una corriente filosófica que a mí me gusta mucho leer, que son los estoicos, y yo he encontrado ahí como que la solución en mi caso personal, ¿no? Que es un poco como que poner la relación de tu éxito con lo que tú haces, y no con el resultado. Claro. Entonces, o sea, a mí me pasó recientemente que intenté hacer un negocio, bueno, y yo siento que lo hicimos todo bien, mi equipo colaboró bien, hicimos propuestas creativas, nos autorizaron, etcétera. Invertimos una buena cantidad para
para poder entregar en tiempo y se cayó todo. Y pues perdimos lana y lo que sea. Claro. Pero al final de cuentas yo creo que todos nos sentimos bastante exitosos si relacionamos el éxito con lo que hicimos. Okay. Si lo relacionas directamente con el resultado, pues entonces como que depende de muchas cosas externas. Entonces es como que un extra, ¿no? O sea, sí lo prefiero, Sí. Igual los estoicos lo llaman inconveniente preferido o conveniente preferido. No. Como que un indiferente preferido e indiferente no preferido. Es decir, lo que importa es cómo me desarrollo yo, cómo trabajo, hacerlo lo mejor posible. El resultado es indiferente. Obviamente claro, prefiero que salga, no, pero pues es indiferente a mi valía. Fíjate que a mí me pasa algo diferente y no sé, tal vez pueda pasar en muchos casos. Mi éxito es el fracaso. No sé si sea claro en lo que voy a decir, pero una de las líneas que a mí me gusta desarrollar dentro de la empresa es el error, es cometer el error y fracasar. Entre más fracasos podamos acumular, más posibilidades de tener éxito vamos a tener y de disfrutar ese éxito. En el sentido de que si no hubo todos esos tropiezos, en el momento que logras llegar al punto en el que estás en este momento y disfrutarlo, como que no tiene tanto valor para mí, ¿no? En el sentido, te digo, de que mi éxito es el fracaso. ¿Cuántas veces fracasé? ¿Cuántas veces me equivoqué? Y también porque lo mío, bueno, lo que hago tiene mucho que ver con la iniciativa, la innovación, las estrategias, nuevas ideas y las propuestas. Sí. Entonces, creo que también, bueno, tengo un poco la posibilidad de equivocarme varias veces, aprender de esos errores y sobre todo impulsar a la gente que trabaja conmigo a cometer esos mismos errores. Porque al final el éxito, como lo sabemos, ¿no? Creo que en eso hemos coincidido, que no es ese punto al que vas a llegar, sino como lo que dices ahorita, ¿no? Como que esos puntos en los que estás tú trabajando en el día a día, verte y decir, mira, estoy logrando esto, ¿no? O hay indiferencia en lo que estás pensando, con lo que me estabas planteando. Pero para mí particularmente la suma de fracasos que pueda tener es lo que me hace sentir bastante bien. O sea, que siento que mi empresa está avanzando, por ejemplo. Sí te sigo en el sentido de que pues obviamente si no fracasas es que no lo estás intentando, ¿no? Que igual hay igual un filósofo que se llama Séneca que dice el obstáculo es el camino. O sea, realmente, o sea, no claro. es que lo tengas que brincar, sino de eso se trata, ¿no? De ese obstáculo. Pero ¿cómo lo ves? O sea, como entonces para llegar a un lugar tienes que fracasar o pues... En lo que yo hago me gusta mucho experimentar, ¿no? Uh-huh. Tengo la posibilidad de experimentar. No significa que experimentemos todo el tiempo, sino más bien encontramos caminos. Entonces, cuando ya hay un camino probado, lo seguimos. Pero dentro de ese camino probado también tenemos que ir generando estas ideas nuevas y estos nuevos retos para que sea más estimulante para todos los que trabajan y lograr este pensamiento lateral, ¿no? Creo que también tiene que ver con la lateralidad de solventar esos problemas, como decías, ¿no? O sea, el obstáculo, claro, pero puedes ir de frente, puedes ir de lado, puedes ir por abajo o lo puedes derretir, ¿no? Entonces, creo que por ahí más o menos es que lo pienso como de esa que manera. Fomentar que se enfrenten a un problema de diferentes maneras, aunque eso tal vez sea cause otro problema. Exactamente. Pues sí, claro. Sí, eso es parte de, ¿no? Entonces, y creo que eso puede ser uno de los miedos, ¿no? Pero siempre se puede hacer, o sea, ¿qué tal? Si eres un doctor, pues no. Pero tal vez puedes experimentar de alguna otra manera, ¿no? No directamente con el paciente que está en el quirófano puesto, sí. Y ahí sí no puedes experimentar porque dependen muchas otras cosas. Pero a lo mejor sí dices, ok, voy a plantearme la posibilidad de qué hubiera pasado si, ¿no? Y entonces hacer pequeñas iniciativas de experimentación con algo más que no necesariamente sea el paciente que tiene la familia esperando porque salga, ¿no? Ahora sí. También dimensionando, o sea, pensando en lo que nosotros hacemos, lo que podemos perder pues es dinero y a lo mejor parte del esfuerzo que hemos logrado. Sí. Pero hay posiciones como... mucho más técnicas, exactamente, ¿no? Que ahí sí es precisión pura. Entonces, y también en lo que nosotros hacemos y en el puesto que nosotros tenemos, sí podemos experimentar, pero creo que hay gente que no puede hacerlo porque ya tiene una responsabilidad muy clara. Es como en el caso de los militares, ¿no? O sea, el otro que defiende a su compañero, pues al final si está experimentando cómo disparar mejor o tener de alguna manera una técnica diferente, sí, pues no son horas. Exactamente, ¿no? Entonces sí creo que también de eso depende un poco, pero creo que es parte de los miedos, regresando al tema como de los temores de emprender, de ser empresario, de iniciar un nuevo negocio. Sí. Creo que esos factores son los que de repente nos detienen un poco, ¿no? Sí, y a mí me gustaría ahí hablar de algo que hablamos seguido, que se puede emprender dentro de una empresa. O sea, porque creo que hay como que mucho, bueno, que eso tú me lo has dicho,
con mucho esta idea de que si estás en una empresa no estás emprendiendo, ¿no? Claro. Y hay mucho camino que hacer dentro de una empresa, ¿no? Como para emprender y ser creativo y crecer, ¿no? Sí, en ese sentido sabes que yo estoy muy en contra del emprendimiento, ¿no? En el sentido que creo que algo que nos falta es la empleabilidad. Es decir, sumarte a un proyecto que no necesariamente sea tuyo y que lo hagas crecer. Pensábamos en el emprendimiento como aquel que pone un café, que obviamente es lo mejor que se puede hacer, todos pueden seguir las ideas y sueños que ellos tengan, pero creo que a veces el pensamiento que tenemos, y más en donde estamos, o sea, pensando en Oaxaca, creo que se queda muy limitado a, es que tengo el café y ya, o sea, no hay más o no hay un modelo que te permita crecer a un nivel o una visión más regional, nacional o internacional. Y creo que estamos en ese tiempo en el que necesitamos, ¿no? O sea, llevar lo que sabemos hacer a muchos otros lugares. Y tenemos una limitación que es, híjole, es que estoy en Oaxaca, ¿no? O sea, lo que tengo en el mercado, o como decías hace rato, lo decías, ¿no? Que por determinismo estoy bajo esta situación y no sí, puedo salir. O sea, yo creo que sí creo que hay mucho determinismo en el sentido, o sea, que eres la consecuencia de tus circunstancias. O sea, digo que es algo que tampoco me gusta todos esos, pues no sé, como todos los argumentos que lo niegan, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si piensas de esta manera y si le echas ganas y no sé qué, o sea, hay muchas cosas que por más ganas que le echemos, pues o sea... Sí, no sale, no es para ti. No es que no sea para ti en el sentido, sino que tu circunstancia o sea, mi circunstancia no me lo va a permitir. Igual suena medio pesimista, pero creo que hay mucho de negativo en mucho positivismo sin pensar. Alguna vez escuchaba una frase que decía, si el camino está siendo muy difícil, no es el camino, ¿no? Busca otro camino. Uh-huh. Y esto tenía que ver con precisamente, hay veces que cuando digo no es para ti, ¿sabes qué? A lo mejor estás en un camino 2 grados hacia la derecha y lo único que tienes que hacer es intentar mirar hacia un punto diferente del que estás mirando. Y en ese sentido, ¿por qué hablaba del tema del emprendimiento? Porque creo que algo que nos falta en las empresas es gente comprometida con nuestra propia empresa que quiera desarrollarse. Y creo que son muchos factores los que pueden influir, como la cultura, la forma, las prestaciones, los retos, los obstáculos que también le pones o el carácter mismo del empresario. Pero sí también creo que ahorita estamos en un tiempo en el que se está premiando ese emprendimiento externo de una sola persona en lugar de pensar en el colectivo, ¿no? En lugar de pensar en un ecosistema o de pensar en una asociación. Okay, entonces, sí creo que, por ejemplo, ¿no? Si yo encuentro a alguien que quiere emprender con alguna cosa, yo estaría encantado de tenerlo en mis oficinas para que no pagara renta y que arrancara su iniciativa. Pero es eso, queremos como que cada quien tener nuestras cosas de manera separada, de manera individual. Sí. Cuando creo que es el tiempo, y estos tiempos en los que vivimos nos han enseñado que la colaboración es la clave para salir adelante. Sí. Entonces, sí, esa parte sí creo que tiene que ver con ese emprendimiento externo de manera individual y esa falta de empleabilidad del emprendimiento interno para desarrollar una idea de alguien más que también me pueda llevar a crecer. Así es. Y como empresario hay mucha responsabilidad ahí, o sea, claro, generar un buen clima de trabajo, hacer la empresa agradable para los colaboradores, eso le da mucho sentido a la empresa. Y que el tiempo ya cambió, porque todavía a mí me ha tocado, ¿no? De repente clientes y empresarios que me dicen, es que mi mercado es de el segmento que consume. ¿De qué edad? 38 años, ¿no? Uh-huh. Gente que viene a comprar tiene entre 38 y 45 años. Y cuando nos damos cuenta, en realidad está entre los 25 y los 34 años. Y pues obviamente es un segmento, como tú y yo, de millennials, que tienen ciertas características que nos hacen diferentes a la generación anterior. Y entonces eso traducido a la gente que trabaja con nosotros y a lo mejor la falta de capacidad que podamos tener para darles lo que necesitan es lo que hace que se salgan de la empresa. Y ese puede ser otro gran miedo. Okay. El eslabón más débil de una empresa siempre va a ser la gente, ¿no? Porque la tecnología es exactamente, que eso viene al punto contrario. Ahorita que lo dijiste, lo que yo ahora digo, y yo lo pensaba de esa manera, era el eslabón más débil de toda empresa es la gente. Pero creo que el eslabón más moldeable de cada empresa es precisamente la gente y se puede convertir en el más fuerte si lo sabemos manejar adecuadamente. Sí, o sea, sí coincido en lo que dices. Me llama la atención que
que nos llamaste millennial, pues sí somos millennial, ¿verdad? Por Somos los años. millennials, sí, correcto. Ok, ¿y cómo definirías un millennial? ¿Qué característica tiene? Insatisfacción, creo que es como se define principalmente, ¿no? Es una de las características de nuestro tiempo. Creo que, no sé si a ti te pasa, pero de repente la insatisfacción continua. Sí, soy una persona muy insatisfecha. O que logras algo y que al final eso que lograste dices, híjole, no, como que me quedó chiquito, quiero algo un poco más. No me pasa mucho eso, no me pasa mucho de que quiero más algo, sino más bien constantemente me pregunto así, ¿por qué quiero eso? Okay. Como, ¿eso que quiero realmente lo quiero? ¿Y cuál es la razón por la que lo quiero? Y esas son las cosas que me pregunto, más bien, sí. Y que me mantienen todo el tiempo en vilo. En vilo, sí, como que ¿está bien eso? ¿No está bien claro, eso? O claro. sea, ¿de dónde viene mi intención de hacer esto o aquello? O sea, ¿te preocupa que las decisiones que estés tomando de repente no sean mías? Ajá. Sí. Y yo creo que siento que los colaboradores son más jóvenes. Yo soy el más grande, no sé qué hora, pero soy el más grande. Y creo que aunque no lo hagan en voz alta, se hacen esa pregunta. Y eso es lo que no hace a veces match con la empresa tradicional. O sea, que las cosas que tal vez antes eran un reflejo, pues ahora sí que de éxito, pues igual ya no empiezan a tener tanto sentido. O sea, no sé, el coche, la casa. Entonces, pues, tal vez la libertad o... Pues sí, la libertad, tener el tiempo, empieza a tener más valor que otras cosas. Y yo creo que sí hay... Y eso que dices es precisamente una característica del millennial, ¿no? Sí. O sea, en otras palabras, es una sensación de, a lo mejor, incertidumbre, de insatisfacción, pero también de querer cosas que tienen que ver más con la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, prefieres viajar en lugar de comprar un carro, ¿no? O tener una casa. Sí. El otro día platicábamos y decíamos, es que mis papás a nuestra edad ya tenían 3 hijos, 2 carros y una casa. Sí, las probabilidades de que tú vivas mejor que tus papás son menores y que nuestros hijos vivan mejor que nosotros son menores. O sea, se puede revertir, pero como que la estadística, pues... Pero también puede ser que es porque nuestros gustos y lo que estamos buscando sea diferente. O sea, ¿cuántas veces te has ido de viaje, por ejemplo? ¿No? Y que eso a lo mejor que hubiera sido el viaje hubiera sido el anticipo para la casa, ¿no? O el carro. Entonces también creo que tiene que ver con el tema de esta generación en la que vivimos, en la que no necesariamente lo que ellos preferían y los gustos que tenían son comparados a los de nosotros, y hay veces que son gustos muy exigentes, ¿no? Entonces... Eso sí. Y también creo que sí hay mucho que reflexionar en eso, porque yo sí creo que el sentido de los tiempos sí tiene razón en el sentido de que hay valor y felicidad en cosas que no tienen que ver con las cosas. Pero sí creo que en general eso se siente. Y la mercadotecnia ha migrado a las experiencias. Entonces, más o menos el mismo sentimiento de que si yo no voy al restaurante que está yendo no sé quién, si yo no vacaciono en Tulum, si yo no, empiezo a sentir el mismo estrés, claro, del que antes quería tener. O sea, y acaba siendo un mercado de experiencias que tú piensas que es tu idea, que es tu, exacto, que es lo que tú quieres y además y necesitas, que es lo correcto, porque entonces, o sea, es lo más progresivo, o sea, no, lo que yo quiero es vivir experiencias, o sea, claro. Pero al final de cuentas creo que es un discurso nuevo de mercadotecnia, o sea, que nada más porque en general no está vendiendo tanto lo otro, el materialismo ya es muy claramente mal visto. Y que también tiene que ver con, yo creo que la analítica, ¿no? O sea, en el sentido, y los algoritmos de Facebook y de Google. O sea, hoy estamos nosotros platicando de esto, por ejemplo, de, oye, vamos a hacer un podcast y en un rato te va a salir el micrófono y la computadora y la cámara y todo para que realmente lo que estabas pensando y platicando se haga. Es decir, si de repente tú ves que uno de tus amigos empieza a irse de viaje, simplemente con platicar, oye, ¿qué tal estuvo el viaje de Cancún? ¿No? Empieza a salirte información de Cancún y te entonces... escucha el cel, ¿no? Claro, y te escucha, ¿no? O sea, y al final, más bien los gustos que tienes se van reflejando en eso. Creo que eso tiene que ver también... Pero también te van encapsulando en eso. Y yo creo que en los gustos, pues, tal vez no sea tan grave, pero en las opiniones sí. Claro. Y yo creo que esa es la intención de este podcast. O sea, porque lo que pasa es que si el algoritmo busca solamente las opiniones son como las tuyas, pues entonces tú piensas que el mundo es como tú lo piensas. Sí, se segmenta hacia tu mundo perfecto. Nada más te sale gente que piensa como tú, etcétera. Claro. O sea, bueno, yo no tengo redes sociales, pero me puedo dar cuenta de eso. y yo creo que la intención, lo que platicamos es que, o sea, aquí sea distinto. O sea, la idea es
Sí, y creo que todos esos factores todo eso que hemos platicado son lo que tenemos en la mente, ¿no? O sea, de repente quieres poner un negocio y muchas veces el mayor reto que yo veo que tenemos no es hacia el mercado, no es hacia cómo mejorar y ser también inspiración para la competencia, sino más bien es cómo encontrar todas esas ideas que tienes en la cabeza y llevarlas y enfocarlas al negocio, ¿no? O sea, creo que todo esto que ahorita estamos platicando tiene que ver con todas esas dudas, todo lo que nos aqueja, todo lo que nos persigue y esos miedos o esas sombras que traemos atrás, y que muchas veces también un factor es todo eso lo tenemos al negocio y lo llevamos al negocio, ¿no? Uh-huh. Y algo que yo he visto, por ejemplo, es que el empresario es el reflejo, o sea, la personalidad tuya como Íñigo se refleja en la personalidad que tus negocios tienen. Sí. Y la gente empieza también a absorber ese tipo de características. Sí. Entonces, al final creo que también en todos esos factores, todos esos miedos, pues, ¿cuál sería, el resumen de todo esto, ¿no? Hacia dónde nos enfocamos. Hay miedo, o sea, emprender es temor, o sea, sí. Tener un negocio, creo que el miedo de emprender fue el miedo más sencillo al que me pude enfrentar, ¿no? Sí. O sea, voy a ponerlo, no importa el SAT, me viene a tocar, no pasa nada, lo hacemos y lo atendemos y vamos a ver qué pasa. Pero creo que también ese temor que sigue, o sea, los miedos que siguen atrás o hacia adelante después de haber emprendido, creo que son más grandes, ¿no? No sé cómo lo veas, también para ir como cerrando. Pues sí, estaba pensando en lo que dijiste, o sea, yo podría concluir con respecto a los miedos y lo que decías del fracaso, es que el éxito sería que nunca vas a dejar de tener miedos, y el éxito sería enfrentarte a ellos y no de una forma así como pues efímera, sino realmente hay disfrute una vez que lo haces. Como cuando subimos el Pico de Orizaba. Yo estaba pensando exactamente en cuando subimos el Pico de Orizaba, yo pensaba, es una cosa que yo quiero hacer en pasado, ¿sabes? O sea, sí, claro, quiero decir, subí el Pico de Orizaba, no estoy subiendo el Pico de Orizaba. No, cuando estaba subiendo era así de por qué me metí en esto estando en mi casa tan tranquilamente. Totalmente. Pero creo que hay mucho disfrute en eso, sí. Y si lo ves en ese enfoque, hasta lo puedes buscar. O sea, como que puedes reconocer, oye, me da miedo. Y yo creo que para nuestras personalidades, pues hacer este podcast es un poco eso, ¿no? Vencer ese miedo, sí, porque yo te decía, o sea, a mí me gusta estar atrás, ¿no? De lo que sucede, no estar frente a un micrófono y hablar. Y estas pláticas las tenemos tú y yo fuera y no las transmitimos a nadie, ¿no? Entonces, sí, yo pensaba también en lo mismo del pico, del alpinismo, y creo que lo que me deja es eso, lo hice, ¿no? No lo estoy haciendo o lo quiero hacer de nuevo. Sí. Me gustaría volverlo a hacer. O ya estás listo para otro reto. Claro, exactamente. Ya lo hice, esta cima ya la vencí, o me venció, pero vamos, o sea, creo que es algo, como dices, verlo hacia en retrospectiva me permite poder pensar en lo que se hizo y lo que se logró. Y creo que eso tiene que ver con ese impulso, ¿no? Cómo rompes ese miedo de iniciar con un negocio, o cuando ya es un negocio que ya arrancó y tiene muchos años, pues al final cómo mantenerlo, porque también cuando el negocio crece los problemas se multiplican, ¿no? Pues creo que eso sería para esta plática, ¿no? Ir cerrando esta emisión. Pues gracias por a todos aquellos que nos están escuchando. Ya vamos 2, esperemos llegar al 3. La verdad es que creo que es también un buen reto y es demostrar algo que habíamos estado platicando por mucho tiempo y cristalizar justo eso, ¿no? El empezar a mostrar lo que traemos muchas veces y que tú y yo a veces platicamos, pero que no lo comentamos más allá, ¿no? Creo que eso es importante para la inspiración. Sí, y la intención es pues invitar a otros empresarios que piensen diferente a nosotros, que hayan tenido experiencias diferentes y aprender de ellos. Este foro está abierto para los que quieran participar. Somos de la Comisión de Empresarios Jóvenes. Y bueno, pues invitar a quien quiera participar a contarnos de su experiencia. Sí, nos encantaría aprovechar este espacio para que puedan dejarnos mensajes. Nos pueden encontrar de diferentes formas en redes sociales, en el canal de YouTube que estamos por abrir. Y lo más importante va a ser eso, ¿no? Escuchar opiniones diferentes. Justo iniciábamos nosotros 2, pero la intención es que seamos 3 o 4 o 5 o los que sean, ¿no? Las voces se deben de escuchar. Y creo que lo más importante va a ser hacer una comunidad, ¿no? Entonces creo que para lograr tener éxito, lo más importante es ir acompañado. Así es, no se diga más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente tarde.